Pues bueno, lo primero que diría es que soy sacerdote de Jesucristo y con eso está dicho casi todo, porque eso es lo que quiero ser. No sé, puedo contar más cosas. Estudié pues filología hispánica, después, después de la carrera de teología también estudié filosofía, hice la tesis en Antonio Machado y, y bueno, pues llevo de sacerdote desde el año 2012. He estado pues en Galicia, en Cantabria y ahora estoy en Asturias. Y eso, básicamente. Bueno, pues no es un libro. Empezaría por ahí, ¿no? Porque no es un libro. Aunque esté escrito, bueno, y lo he traído. Lo que es el libro propiamente, he cogido un ejemplar que es este, ¿no? Que aparece ahí una mirada que quiere representar la mirada de Jesús. Eh, la cristoterapia es algo tan sencillo como la terapia de Jesús. Como Jesús terapeuta sana las heridas del corazón, del espíritu, del alma. Especialmente, no solo, pero especialmente las heridas provocadas en la infancia, muchas veces, con experiencias muy traumáticas o con experiencias que no fueron tan traumáticas, pero que han ido dejando ahí una huella, un daño, una herida. Y eso es la cristoterapia, cómo Jesús, Cristo, sana con su palabra, con su presencia, el alma. Sí. Pues claro que sí, la puedo contar. Mira, nunca me habían pedido que la contase y lo puedo hacer muy a gusto. Pues voy a empezar por el final, porque las historias empiezan, esta historia siempre empieza por un final. Eh, bueno, hay una cosa personal que a mí siempre me ha generado mucho rechazo. Cualquier comentario, estoy pensando de cuando era laico, pero también de sacerdote, cualquier comentario que me hicieran sobre la ropa que he visto. Esto es algo que siempre ha estado ahí. Y, y, claro, fui percibiendo que hay personas a las que les encanta que le hagas comentarios sobre la ropa que... A mí no me gusta ni que me dijeran que me queda bien o que me queda mal, una tontería. Al final vamos a llamarlo por su nombre, un pequeño complejo, ¿no? Todos tenemos algún complejo, algunas veces somos capaces de verlos y otras veces convivimos con ellos sin darnos cuenta, pero es muy difícil estar libre de complejos. Y entonces un pequeño complejo sobre eso, el atuendo, y especialmente que no me hicieran comentarios. Y en cierta ocasión pensé, haciendo oración, hablando con Jesús, y a raíz de alguna lectura que había hecho, pues le dije, Jesús, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es el motivo por el que se me genera este rechazo hacia las personas que hacen comentarios de mi ropa, que además me puede llevar incluso a faltar a la caridad a esa persona o sí, tener algún pensamiento negativo o alguna palabra, o al menos una mirada de desprecio? Es decir, no me preguntes eso, no me digas eso, ¿no? Que bien me queda este jersey. Y entonces, así, pues tengo que decir que especialmente me resultaba muy molesto cuando me hacían comentarios sobre los zapatos. Esto sí que es curioso, ¿no? Eh, Especialmente los zapatos. Era algo sorprendente. Y un día, haciendo oración, rezando, hablando con Jesús, le dice, ¿esto de dónde viene? Porque a raíz de esa lectura entendí que estas cuestiones suelen tener un origen biográfico, alguna mala experiencia. Y entonces, en oración, pues invocando al Espíritu Santo, quizá, ahora no recuerdo si lo hice así, pero está bien hacerlo siempre, pues, ¡pum!, se me despertó un recuerdo de primero de primaria. Entonces yo estudié la EGB, primero de Educación General Básica. En mi colegio yo iba con mi uniforme, que era un jersey granate con camisa blanca, unos tergales, unos, unos calcetines del mismo color del jersey y unos zapatos que
la uniformidad dictaba que fueran negros, pero yo llevaba unos zapatos verdes, entonces no era muy rígida la exigencia del uniforme y me permitían ir con unos zapatos verdes. Yo creo recordar que esos zapatos me los compraron, que eran muy feos, porque eran baratos. Éramos una familia numerosa y íbamos a un colegio así que había que pagar y al final todo el dinero se iba para el colegio. Entonces, eh, bueno, pero un niño de primero de primaria no se suele plantear mucho sobre la ropa que viste, acepta lo que le pone su madre y punto final, ¿no? Pero en el colegio yo iba con mi fiambrera, así, que preparaba mi madre la comida, y en la fiambrera la dejé en el lugar adecuado, donde la calientan, y al darme la vuelta, recuerdo tres chicos de octavo de GB, recuerdo uno con la cara redonda y el pelo así negro, eh, señalándome y riéndose y haciendo coro, riéndose de mis zapatos. Y les llamaban, mira qué sapos verdes, jaja, sapos verdes llevan, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí sentí mucha vergüenza y me empecé a sentir realmente mal. Y recuerdo que salí del comedor y me fui al aula y en el aula yo escondía los zapatos así que no se vieran, como poniéndolos en punta así hacia abajo y en el recreo escondiéndome y me entró vergüenza de llevar eso. Hasta que llegué a casa, por fin, y cuando llegó mi padre de trabajar, recuerdo que cuando entró por la puerta fui con los zapatos verdes y le pedí por favor y le contaría ya llorando lo que... Y mi padre cogió los zapatos y los tiró, no sé si los tiró a la papelera, pero no los volví a utilizar nunca más, esos zapatos verdes. Se acabó. Y entonces ya me fui al día siguiente feliz al colegio con mis zapatos negros viejos, pero negros, pero también con una muesca en el corazón, porque son estas las experiencias que a veces marcan. Basta luego otro comentario de otra persona, otra experiencia y de repente ahí queda una marca y queda un complejo. Y eso es lo que me pasó. Y le di las gracias a Dios, decir, mira, pues me has descubierto, porque esto estaba como oculto para mí. Nunca jamás había pensado en ello. Y el hecho de pedir ese recuerdo, pues ayudó a hacerlo presente. Ujú. Pero, y bien, ¿y yo con esto qué hago? Porque una vez que lo sabes, ¿qué te cambia? Y entonces aquí es donde empieza realmente la cristoterapia. Lo que hice fue revivir ese momento, ese acontecimiento biográfico mío, que me había marcado, lo empecé a revivir pero haciendo presente a Jesús en el lugar, vamos a llamarlo, el lugar del crimen, ¿no? En el lugar de la herida. Y entonces volví otra vez al comedor con mi fiambrera, con mis zapatos verdes, dejo la fiambrera, me doy la vuelta, se empiezan a reír de mí a carcajadas, y entonces yo en ese play que había dado en el vídeo, ¿no? Doy al play para revivir aquello, sin embargo, cuando iba caminando por un pasillo, un porche, hacia el aula, que era al exterior, ahí, no, antes, mientras se reían de mí, me compuse que ahí Jesús estaba, no con mi edad, sino un poco mayor que yo, viendo cómo esos chicos se reían de mí y humillaban mi corazón. Y Jesús, yo lo recuerdo, que me contemplaba con pena, a ellos también les miraba con pena, veía el daño que se estaba haciendo en mi corazón, en el fondo no son ellos, sino que es el maligno el que daña nuestros corazones, pero bueno. Y sin embargo, él permitía que eso sucediera, como atado por la libertad que nos ha dado. Y bueno, pues Jesús no habla, yo me voy por el pasillo y entonces él me acompaña y se pone a mi altura. Y cuando está a mi altura, como hacen los chicos, me puso el brazo por encima del hombro, ¿no? Y seguimos caminando y yo estaba triste, hecho polvo, humillado. Llega un momento Jesús que no habla, a mí no me habla en esas circunstancias, a otras personas sí, pero a mí no. Se pone de rodillas y se desata su zapato negro y me golpea el mío para que yo me lo desate también. Y entonces nos intercambiamos un zapato, nos intercambiamos un zapato. Y yo ya voy con un zapato verde y un zapato negro. Y Jesús va con un zapato verde, el mío, y uno negro. Y empieza a ser divertido ver que eso sucede. Y recuerdo que luego en el recreo lo cuento y mientras lo cuento digo, menuda tontería que estoy contando. La verdad, ¿no? Sin embargo,
las cosas de Jesús que funcionan son, son las de niño, son las que nos hacemos el niño delante de él realmente. Y esas cosas que parecen inocentes y que no son nada y que pueden ser despreciadas así por un cerebro muy instruido, ¿no? Pues resulta que Jesús sana de esta manera. A mí por lo menos me sana ya mucha gente. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. El tema es que aquí Jesús también se hace niño conmigo. Y entonces, en el recreo, vino a buscarme y jugó conmigo. Y jugábamos en los charcos que había por ahí. Crac, crac, como si fuéramos ranas. Los sapos eran ranas realmente, ¿no? Y salpicando. En fin. Y era divertido. Y yo al día siguiente volví al colegio con zapatos verdes, y Jesús venía ya con zapatos verdes que le había comprado José, ¿no? Y entonces, bien. Y entonces ya está. Dice, oye, pues qué bonito vivirlo así. Y uno piensa, ¿y para qué vale esto? Pues a mí me valió para lo siguiente. Recuerdo que yo me había comprado, ya siendo sacerdote, me había invitado un buen amigo a navegar en barco por la ría de Vigo, preciosa ría, y porque vivía allí. Y entonces para ir ahí, decidí comprarme un Nicky, iba a decir, si dices Nicky ya estás diciendo que eres ochentero, ¿no? Un polo, ¿no? Un polo rosa. Jamás hubiera comprado eso. Ahí me debatía siempre con lo mismo. Es decir, eh, ¿qué compro? ¿Lo que me gusta o lo que no llame la atención? Y generalmente lo que no llame nada la atención y nadie. Pero esa vez es que me gusta y lo compré. Y además es para ir a navegar, ya está. Y me lo compré y lo utilicé. Y ahí estaba todavía con el complejo. Entonces, en una convivencia con más sacerdotes, recuerdo que uno dijo, oye, vámonos por ahí a dar un paseo. Voy. Entonces, me puse el polo rosa para dar un paseo por ahí. Y recuerdo un cura que era de Pamplona, que los curas de Pamplona son muy bajos, ¿no? Y entonces, y dicen las cosas como las piensan. Y entonces él, según bajaba por unas escaleras, recuerdo que me mira y en voz alta dice, wow, menudo polo rosa. Y yo pensé, pero no voy a decir lo que pensé, ¿no? Porque siempre te viene algún taco en esos casos, ¿no? Menudo, que cada uno añada el taco que se le venga a la cabeza y que empiece por G, ¿no? Entonces, menudo. Y entonces, pero inmediatamente después de decir ese que es el primer impulso, es el impulso del complejo, que genera ira, primero era vergüenza. Cuando los orígenes de este tipo de complejos empiezan por la vergüenza. Durante años yo me avergüenzo, y llega un momento que dice, ya no me avergüenzo más y mato al primero que me diga cualquier cosa, ¿no? Esto es un proceso, creo que es general. Y entonces, pues, ese primer salto de la ira, de decir, pero de repente apareció Jesús ahí otra vez, que estaba al lado de él, pero me miraba un poco serio, pero con una sonrisa dulce y serio al mismo tiempo, las dos cosas como una mezcla, y me decía, zapatos verdes, acuérdate, zapatos verdes, ¿no? Es decir, que era un modo de decirme, recuerda que todo este impulso tuyo nace de aquello. Pero este sacerdote es majo, este sacerdote es bueno, no te está haciendo daño. Lo mismo que te dice a ti, se lo dice a los demás. Y es más, hay gente que le gusta que le digan cosas sobre su ropa. Hay gente que compra la ropa precisamente para que le digan cosas, ¿no? Es decir, hay de todo. No te lo está diciendo para hacerte daño. Y entonces lo que sucede es que se genera un hábito de presencia de Cristo en tu vida cotidiana, en esos, y al final queda sanado aquello. Y al final, pues te da exactamente igual. Vamos, que puedes ir hasta vestido de cura en patinete por la calle y no te importa, ¿no? Por decir algo. Bien, pues esta es la. Si alguien lee el libro ya se puede saltar las 3 primeras páginas porque es lo que cuento ahí. Empiezo con una experiencia personal de cómo Jesús, terapeuta, a mí me sanó en la oración este pequeño complejo. En la dimensión física, dices. No he podido comprobarlo, que ese modo de rezar eh, tenga. Sí que he podido ver que la oración sobre una persona enferma a veces son sanadas,
Pero de esta manera, eh, no recuerdo nunca, porque además siempre que pues no esto lo hice conmigo mismo, pero a veces hablando con las personas, acompañando a las personas, pues las llevas tú a ese, bueno, luego podemos hablar de cómo es eso, ¿no? Y realmente yo nunca he acompañado pidiendo la sanación a través de la cristoterapia. A veces he rezado por personas y mejor, yo he visto a otras personas que tienen ese don muy fuerte de la sanación, pero no, en la física no. Es más en la psicológica o en la afectiva. Es un modo de querer a una persona, podríamos decir. No hace falta ser sacerdote para acompañar a una persona en este proceso que de la Cristo, un poquitín de proceso quizás sí que tiene, pero bueno. Consiste en que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo inventado sobre la marcha, ¿no? Te viene un niño, voy a hacerlo como un niño, porque es para todas las edades, ¿eh? Y con algo sencillo. Viene un niño, se confiesa de que estaba jugando al fútbol y, y le hicieron una falta y entonces se levantó enfadado y empezó a pegar patadas y puñetazos al niño que le hizo la falta. Y se confiesa de esto arrepentido. Y dices, pero es que cuando lo cuenta todavía el enfado está regurgitando, se dice, está ahí todavía, ¿no? Hay rencor todavía y dices, bueno, dices, mira, espera un momentito, vuelve otra vez a la falta, estás en el suelo, te has manchado el pantalón y se te ha roto, te levantas, le estás pegando patadas a ese niño, insultos y puñetazos, lleno de rabia. Y Jesús, de repente ves que Jesús está ahí, que está jugando con vosotros al fútbol y está contemplando esa pelea. ¿Cómo te mira? Me mira bien, suele decir el niño. O con cariño, me mira muy bien. ¿Cómo mira tu amigo? También le está mirando bien. ¿Cómo mira tu corazón? Le da pena también de que esté haciendo esto. Vale, pues ya está. Pídele a Jesús sus ojos, pídele a Jesús sus palabras, su corazón, y de repente cambia. Porque uno ya deja de tener su propia ego y se hace, como pide San Pablo, otro Cristo. Y es más fácil. Eso para una cosa concretita y pequeña. Cuando escribí el libro, lo escribí pues porque al final, hablando con un sacerdote, le conté cómo era este acompañamiento y contar las sanaciones que veía que Jesús hacía en las almas. Y entonces escuchó con muchísimo interés una persona que sí que además muy, muy intelectual, pues con libros publicados y entonces él mismo al día siguiente recuerdo más que era una persona con la que cuando hablaba a veces era difícil que mantuviera la atención durante mucho tiempo, sino siempre te cortaba y te decía y al final acababa hablando más él que uno. Y en esta ocasión le dije, oye, llevas escuchándome 15 o 20 minutos sin haber interrumpido nada. Bueno, había confianza, no sonó, vale. Y entonces me dice, es que lo que estás contando es una bomba. Y al día siguiente vino a hablar conmigo y me dijo, no, quiero hablar de lo mío. Y empecé a hablar de los traumas personales que él tenía. Y entonces él mismo dijo, esto hay que escribirlo, porque experimentó una sanación muy profunda de cuestiones que le habían sucedido a él en su caso era en la adolescencia, eh, una humillación fuerte que le había marcado, luego le había generado una inseguridad en la vida. Y, y, y entonces, a los 2 días volvió, dijo, esto hay que escribirlo, porque es que estaba nuevo, le había sanado esas inseguridades. Y entonces, es tan sencillo como cuando escuchas a una persona, a veces ves que hay reacciones desproporcionadas ante inputs ordinarios. Por ejemplo, con el jefe. Es que el jefe no sé qué. El jefe. Y entonces dices, oye, bien, ¿no? Pero la reacción es desproporcionada. ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué sientes cuando el jefe te ha humillado en público? Bueno, siento aquí
fuego aquí en el pecho, por ejemplo, un fuego y aquí ganas de gritar, pero como si al mismo tiempo alguien me estuviera apretando la garganta, ¿no? O siento que me tiemblan las manos o me empiezan a sudar, o siento que se me acelera el corazón, o al revés. Hay gente que le pasa al revés. Siento como que el corazón de repente se me para y no existe. O siento una pelota en el estómago. O siento dolor en los riñones. Una persona me dijo que sentía dolor en los riñones cuando tenía miedo. O siento, es decir, que hay muchas personas que lo somatizan eso. Y entonces, y esto es lo más psicológico del acompañamiento, porque también lo tomé de un libro que es el focusing, que leí un libro sobre un focusing y dije, qué interesante, y me quedé con esto. Y veo que funciona con las personas, que es, se trata de esas emociones, perdón, no son emociones, esas sensaciones, aislarlas del jefe, de lo que te está pasando, y eso ayuda mucho, igual que yo recordé lo de los zapatos verdes, sin necesidad sin ninguna sensación, porque no las tengo yo no suelo sentir en el cuerpo estas cosas, pero mucha gente sí. Y esas sensaciones, cuando las aíslas, dices, bueno, ¿cuándo es la primera vez? Y acudís al Espíritu Santo, de cuál es la primera vez que mi cuerpo reaccionó de esta manera. Como reacciona delante del jefe. Y hay personas que empiezan a decirte, hacen silencio, a veces a veces llora la gente, porque de repente se ven, ahí suele haber relación con la madre o con el padre fallida en la infancia, muchas veces en eso, ¿no? Y entonces, y luego te cuentan, oye, ¿qué has visto? ¿Quieres contarme lo que has recordado? Y me dicen, pues sí, me he recordado, por ejemplo, pues los gritos y la humillación que mi padre o mi madre en casa, que éramos 5 hermanos, a mí siempre me humillaban en público, siempre me corregían en público, nunca hacía nada bien. Y ves que lo cuenta con una pena como si lo estuvieran viviendo en ese momento. Es más, es muy frecuente que cuando alguien reacciona de esa manera delante del jefe, por dentro se vean como un niño o como una niña muy pequeña, llena de rabia, llena de miedo, de inseguridad, oscura o abandonada o invisible. Y dices, ¿cómo es posible que yo que tengo 53 años me sienta como un niño de 7 ahora mismo? Vapuleado. Porque cuando tenías 7 años, eso ya te pasó, ¿no? Y lo que pasa es que esa herida, nosotros somos seres biográficos y espirituales, y creo que igual que para Dios no hay presente, todo es en presente, para Dios, nosotros en cuanto que somos imagen, esto es un poco teórico y no sé si es verdad o no, lo digo con mucha seguridad, pero no sé si es verdad o no, pero creo que también hay una participación en esa visión, en esa eternidad de Dios, en cuanto que somos imagen y semejanza suya, de que toda nuestra experiencia vital también está viviéndose en presente, también está en el ahora. Y esa experiencia vital, aunque uno diga, hay acompañadores, ¿no? Directores espirituales, llámalos como quieras, que cuando una persona viene con un asunto del pasado llorando, dicen, pero bueno, mujer, hombre, ya está, ya lo has contado. Entiérralo y déjalo en el pasado, porque eso pasado está, ya no existe. E incluso escríbelo y quémalo, ¿no? Típico recurso, y quémalo. Vale, por mucho que lo quemes, no está en el papel, está dentro. Y sigue radiando. Es decir, dentro, en el librín lo digo de esa manera. Digo librín porque son, a ver, se ve ahí lo fino que es y se lee rapidísimo. Está pensado para que se lea. Bueno, entonces, esas experiencias como la de los zapatos verdes, es como si el demonio, ante una herida que se abre, el maligno, ¡pum!, mete ahí material radiactivo. Material radiactivo. Y luego la herida se malcierra, pero tienes ahí material radiactivo en esa herida. De tal manera que en cuanto la tocas, el material radiactivo está funcionando continuamente, ¿no? Y entonces, sigue estando. Y el material ese radiactivo, esas alergias espirituales ante cosas que son normales y que otras personas dicen, bueno, qué tontería. Sin embargo, a mí me llevan los demonios, ¿no? Me llevan los demonios. Te llevan los demonios porque el demonio ha dejado ahí su huella en la infancia o en la adolescencia. Y sigues sufriendo lo mismo porque somos seres espirituales. Entonces, lo pasado no está pasado, lo pasado presente está. Y va a seguir estándolo si no es sanado.
Y si mientras Dios permita que esa herida siga radiando, pues va a seguir así. Y para Dios no hay tiempo y Él es capaz de sanarnos las heridas que nosotros llamamos del pasado, pero que no son del pasado, porque somos seres espirituales. Bueno, aquí termino la fase esta teórica, que insisto, no sé si antropológicamente, teológicamente será verdad o no, como tantísimas cosas que decimos con mucha seguridad y que no tenemos ni idea de si son verdad o no. Pero bueno, es por explicar que esa herida del pasado se trata de revivirla y hacer presente ahí a Jesús. Mira, estás en ese sitio, estás en la comida, te ha echado tu padre una bronca grandísima y muy humillante y además injusta, ¿no? La herida de la injusticia. Y tú estás ahí sintiendo ganas de gritar, pero al mismo tiempo acobardado, lleno de miedo, con ganas de gritar, lleno de miedo, y por dentro con una tensión acumulada grandísima. Y levantas la vista. Y detrás de tu padre está en el comedor o en la cocina, está de pie Jesús. ¿Con cuántos años lo estás viendo? Y hay gente que te dice con 30, otros te dicen con 12, con 10, con la misma edad que yo tenía, eso depende de cada uno. Vale, y te mira. ¿Cómo te mira? ¿Cómo te está mirando? Y generalmente lo que se produce es un silencio largo. A la gente que le ayuda, porque no a todo el mundo le ayuda a esto. Y de repente dice, ya está qué? No, no, ya está. Y esto luego, este ejercicio, hacerlo más veces, he comprobado una cosa. Cuando son daños recibidos en el seno de la familia por parte de un padre que con exceso de autoridad o de rigidez, o madre, eso requiere mucha terapia de Jesús en este sentido. E ir sanando muchas escenas, muchas. Cuando escribí el librito, no había acompañado a nadie en caso de abusos sexuales. Fue publicarlo y empezar a tener uno detrás de otro. Y también es muy sanador, muy sanador, muy sanador, muy sanador. Las personas que han sufrido el abuso, eso es como el infierno. El momento y el lugar es como estar en el infierno. Y piensan que el infierno no es para Jesús y que ese lugar no puede ser habitado por Jesús. De hecho, cuando lo acompañas y sale eso y te lo cuentan, dices, mira, está ahí presente Jesús, en el lugar del crimen, porque es un crimen eso. Y dices, no, ahí no puede entrar Jesús, es imposible. Pues bueno, nosotros en el credo decimos que Jesús descendió a los infiernos y Jesús sigue descendiendo ahora mismo a nuestros infiernos. Claro que está ahí también, porque quiere sanarnos en nuestros infiernos. Lo que pasa es que piensan que a la mirada de Jesús no se puede exponer ese acto tan torpe y tan brutal. Pero sí, porque Jesús desciende a los infiernos. Y lo que me ha ayudado lo que veo que ha ayudado a las personas es componerse en la imagen de Cristo, en ese lugar, en esa habitación, atado a la columna, sangrando y siendo flagelado, mientras esa niña pequeña está siendo, pues está siendo abusada o muy dañada. Y Jesús flagelado, placas. También atado a esa columna, porque Él está atado a nuestra libertad, permite el crimen, pero llorando Él también. Y esta experiencia de tener la capacidad de ver a Jesús ahí, luego ese mismo Jesús que después del abuso, pues le pides que perdone a esa persona y va cambiando, va convirtiéndose en un lugar santo aquello. Sí, caso de aborto también. Recuerdo una persona que sí que bastantes años después, 40 años después de haber abortado, iba viendo a su hijo de 40 años por aquello. Era incapaz desde que había abortado de no ver crecer a su hijo en otras personas. Mira, esta persona tiene 40 años, por ejemplo, decía, ¿no? Y si su hijo hacía 40 años que lo había abortado, como alguien le presentase a alguien, este tiene 40 años, veía a su hijo ahí. Y era vivir en estado de culpa continuo, siendo una persona que iba a misa, rezaba el rosario, pero todo era inútil porque aquello no lo compensaba con su oración. Pues fue capaz, acompañándola,
de que Jesús entró en el laboratorio, la miró, la abrazó, se presentó mamá, María, con su hijo abortado. Ya sabía que era varón. Le puso nombre por primera vez, la Virgen se lo dejó en sus brazos. Y unos meses después me dijo que le pregunté, oye, ¿y aquello de lo que hablamos? ¿Qué? Y recuerdo que me dijo que ella, ahora cuando rezaba de verdad, su lugar de oración era, era el quirófano, donde se encontraba con Jesús de verdad. Era el quirófano, que era como su sagrario. Es decir, el lugar es como el Calvario, al final. El Calvario es el lugar del crimen, es el lugar es el lugar del demonio, en el sentido de que ellos parece que triunfan ahí, matando al Hijo de Dios. Pero es el lugar de la victoria, es el lugar de la salvación y es el lugar de la redención. Y al final, la maldición se convierte en bendición. Y para ella, pues eso, era un sagrario ese lugar, porque es donde Jesús está, donde me ha perdonado, donde yo he cometido el crimen más grave que he cometido en mi vida y donde Jesús ha entrado en ese infierno y me ha sanado. Y me ha sanado el corazón. Y esta sí que muchas manifestaciones que tenía, que ahora no recuerdo, de, bueno, decía, no sanación física, sí que hay sanación física en el sentido de manifestaciones que ahora no sabré yo enumerar en la vida ordinaria, ¿no? De angustias, de bloqueos, de tal, que eso le desaparecieron ya totalmente, sí. Vivía con mucha más libertad, como hija de Dios, haciendo oración, rezando, y ya no con ese estado perpetuo de culpa, sino con gozo, con alabanza. Entonces, bueno, pues esto es la cristoterapia, básicamente. El llevar a Jesús a abrirle la puerta en nuestros lugares más oscuros, ¿no? Y que Él lo llene con su luz, que es la luz del mundo. Basta con que de niño creyeras en Él algo, ¿no? Algo tienes que conocerle, porque si no, no. Bueno, a ver, yo no la he acompañado a nadie que no crea en absoluto en Jesucristo, pero sí con alguna persona que tuvo una vaga relación en la infancia, en la primera comunión, pero que ya no han vuelto y les transformó. Sí. Supongo que un primer conocimiento hay que tener, aunque habría que probarlo, porque Dios actúa como quiere y sin necesidad de nada. Sí. Pero un poco sí, un poco en principio diría que sí. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Hace falta, creo que solamente un poco de empatía, es decir, ser de tal manera que las personas te cuenten compartan contigo sus problemas, su intimidad. Si tienes eso, ya está. Dices, oye, mira, perdona, vamos a hacer una cosa, esto que me has contado. A ver, yo me lo imagino así, 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 tal, tal, tal. Sí, sí, fue así, sí, mira. Pues imagínate que se abre la puerta y entra Jesús allí. Quédate, quédate, no me digas nada, no me digas nada. Quédate, cierra los ojos, si te molestan, cierra. Tiene que haber amistad y tiene que haber confianza. Pero no hay que ser sacerdote, si es la pregunta. No es necesario, no hace falta. Hay que ser amigo y cristiano, ya está. Con ser amigo y cristiano basta. Sí, pienso que es así. Bueno, pienso no, esto es así, no hace falta. No va con el sacramento del orden, esto. En el libro digo que no he leído, que no tengo conocimientos, tal. Algo he leído, alguna cosita, pero muy poco. Pues sobre el EDRM o RDM, la terapia, bueno, ahora no me acuerdo ni cómo se llama, de Francine Safiro. Ese libro lo leí y me marcó, la verdad.
este de focusing, no sé si había leído algo más, pero en fin, no es algo en lo que yo sea ni especialista. Y además tampoco he querido leer mucho, la verdad, porque creo que no es no es mi camino. Entonces eso habría que preguntarse, oye, ¿qué conexión hay de esto y la psicología? Pero algún psicólogo que lo ha leído me ha dicho que tiene mucha conexión. A ver, quizá por cuestiones así más antiguas hay personas que pueden tener un poco de falta de aprecio a esto de diciendo, "No, eso es psicología y... Pero bueno, claro, somos seres psicológicos todos, somos personas humanas y forma parte de nuestro ser. Y además toca fibras cercanas al espíritu, me parece, la psicología. Entonces, no puedes ir, no puedes ser una persona que ayude a otra en su corazón e ir con una navaja como la de Ockham diciendo esto es espíritu, esto es psicología, esto es biología, porque además creo que no es verdad, todo está unido, todo está unido. Lo mismo un psicólogo con algún psicólogo cristiano que les deben esto y dices, claro, es que tenemos una dificultad y es que por nuestra profesión, en el lugar de trabajo, yo no puedo hacer referencia a esto. No puedo porque me puede dar problemas. Pero al mismo tiempo, con el paso de, tú me decía hace poco una terapeuta psiquiatra aquí en donde vivo, con el paso del tiempo he visto la carencia que hay en la psicología y en la psiquiatría y en la psicología, porque claro, si no se aborda el tema espiritual, religioso, el hombre en su relación con Dios y los cristianos con Jesucristo, claro que es Dios, es que está muy cojo, me decía. Y esto, pues sí, es una terapeuta que, y sí, el librito este en su clínica que tiene una clínica con 20, 25 personas y circula por ahí entre los pacientes el libro porque gusta, ayuda y funciona. Vaya. Absolutamente sí, como dicen en Italia, absolutamente sí. ¿No? Es decir, que claro que se convierte en luz. La Ujú. herida, bueno, mira, es las llagas de Cristo sanadas en su resurrección son llagas que son luminosas, que dan luz. Pues de un modo paralelo, la cristoterapia, Cristo resucitado, hace que nuestras heridas, como las suyas, se conviertan en focos luminosos y sanadores para uno y para los demás también. Es hasta bonito haber sido herido porque se conoce a Jesús de una manera que no lo hubieras conocido si no hubieras estado herido de esa manera. Bueno, como María Magdalena, por ejemplo. Una mujer muy herida y muy amada y dices, pues claro, benditas heridas las, podría decir María Magdalena, las que he tenido que me han permitido reconocer la misericordia de Jesucristo. Sí. Déjate amar por Jesucristo porque Jesús te ama.